El último Halloween, escrito por William Dalpin. No celebro Halloween. Cuando los niños salen y comienzan a merodear por mi calle, me aseguro de mantener la luz apagada de mi porche delantero y bajar las persianas. Si alguien toca el timbre, a pesar de todas mis preocupaciones, me escondo en la habitación y rezo para que no vuelvan a tocar. Siempre existe el temor de que tal vez no sea un niño con una máscara de tortuga ninja o una sábana sobre su cabeza. Tal vez, solo tal vez, puede ser la abuela Clark. Granny Clark es la razón por la que dejé de celebrar Halloween. Es conocida por todos en Hollisfield como Granny Clark. Era la anciana más amable y dulce que existe. Ella vivía en una pequeña casa verde, en la cima de Tamarack Lane, una que bordeaba una amplia extensión de bosque. Había vivido ahí todo el tiempo que cualquiera pudiera recordar. Alguien me dijo una vez que tenía más de 100 años, y nadie en la habitación la cuestionó. Así que lo creí absolutamente. La calle Juniper, la calle en la que vivía, simplemente tocó el mismo bosque que el de la abuela Clark. Había un camino que atravesaba el bosque, subiendo la colina hasta su camino de entrada. Pasé muchas tardes jugando en esos bosques, trepando árboles, construyendo fuertes con palos, o corriendo por ese camino, desde la entrada de Granny Clark hasta el final de la calle Juniper, fingiendo que los lobos me perseguían. Siempre me sentía algo nervioso al estar cerca de la abuela Clark. Tal vez era la forma en que caminaba, toda encorvada, con los brazos doblados en los codos como un tiranosaurio. Tal vez su cabello blanco que sobresalía en todas direcciones. O tal vez era la forma en que podía ver sus vasos sanguíneos claros como el día a través de su piel traslúcida, y la forma en que sus dedos parecían anormalmente largos y delgados. Mi madre me llevó a verla una vez cuando tenía 7 años. Estaban coordinando juntas una mesa de manualidades en la feria local. Recuerdo que su casa verde olía a bolas de lavanda y polilla, y las habitaciones estaban llenas de fotos de niños. Algunas de las fotos estaban en blanco y negro, o tal vez se desvanecieron como si hubiesen sido tomadas hace muchos años. ¿Son tus hijos?, le pregunté a la abuela Clark. Ella sonrió y miró a su alrededor. Estos son todos mis adorables bebés. Después, mientras mi madre y yo caminábamos por la calle Juniper de la mano, le dije que pensaba que era increíble que una persona pudiera tener tantos hijos. Ella solo se rió de mí. No son realmente sus hijos, me dijo. La señora Clark no tiene hijos propios. Esas fueron fotos de los niños de otras personas. ¿Y por qué tiene fotos de los niños de otras personas?, pregunté. Porque sus padres se los dieron a ella. ¿Le diste mi foto? No, aún no. Miré a mi madre con preocupación y le pedí que por favor no lo hiciera. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada el resto del camino a casa. 5 años después, obtuve permiso para ir a pedir dulces con mi amigo Spencer en Halloween. Spencer vivía en Rosewood, una calle que conectaba con varias más, incluida Tamarack Lane. Los vecindarios Rosewood y sus alrededores se consideraban la mejor zona para pedir dulces en la ciudad, muy superior a mi vecindario, y convencimos a nuestros padres de que teníamos la edad suficiente para ir solos. Lo que yo no sabía en ese momento era que Spencer tenía otros planes. Mi papá dejó en la casa de Spencer mi disfraz de pirata, con parche en el ojo, perilla negra y loro relleno de velcro en el hombro. Spencer ya estaba afuera.
sentado en el banquillo delantero. Él iba como un zombi o una víctima de un accidente. Nunca le pregunté realmente. Toda su ropa estaba rasgada y cubierta de sangre, y había usado un tipo de cera para crear llagas abiertas en sus brazos y cara. Estaba genuinamente impresionado con la cantidad de trabajo que había puesto para verse grotesco. Una vez que el auto de mi padre desapareció de nuestras vistas, Spencer me agarró del brazo y me arrastró por el costado de su casa hasta el garaje. «Escucha», dijo, «tienes que ayudarme a lograr algo». Con una mirada seria me dijo. Josh me retó a hacerle una broma a la vieja abuela Clark. Josh Gurrier era un niño de nuestro grado con quien Spencer tenía la costumbre de chocar la cabeza. Habían tenido una rivalidad desde que Spencer exhibió a Josh en la ducha de la clase de gimnasia. Desde entonces, Josh siempre trató de hacer que Spencer se viera débil frente a los otros niños de nuestra edad. Y al hacerle el reto en público, Spencer aceptó sin pensarlo. No me gustaba la idea de hacerle nada a nadie, y mucho menos a una persona mayor. Spencer vio la preocupación en mis ojos. Me dijo, «No vamos a hacer nada serio». «¿Qué estás planeando?», le pregunté. «Es simple. La distraes con un truco o trato en la puerta principal. Solo manténla hablando. Yo iré por atrás». No, de ninguna manera. No voy a ser cómplice de romper la entrada». «No se va a romper nada. Ella siempre deja su puerta trasera abierta», dijo Spencer. Eso me parecía algo extraño. ¿Cómo Spencer lo sabía? «De todos modos, iré por la parte de atrás. Subiré a hurtadillas y pondré papel higiénico en toda su habitación». Como para probar la legitimidad de su plan, Spencer sacó un gran rollo de papel de baño de su bolsa de dulces. «¿Qué le demuestra eso a Josh?», le pregunté yo. «Que te puedes meter a la casa de una anciana medio ciega. ¿Me vas a ayudar o no? Porque te puedes ir caminando a casa si quieres». Nos miramos uno al otro por unos momentos, antes de suspirar y ceder. «Pero prométeme que también haremos un poco de truco o trato», le dije yo. «De lo contrario, mis padres sabrán que estábamos haciendo algo». «Por supuesto, yo también quiero dulces». Y con eso partimos. Pero antes, tratando de no parecer obvios, deambulamos por el vecindario durante una media hora, dejando que el sol se pusiera y esperando que la mayoría de los otros trucos o tratantes terminaran de bajar por Tamarack Lane, tratando de reducir las posibilidades de que alguien nos descubriera. Conseguí algunos dulces para comenzar con mi coartada, en caso de que luego me interrogaran sobre mi participación en asustar a una anciana hasta la muerte. Mi estómago estaba muy descontento conmigo, y lo hizo saber apretándose como un puño. Tenía demasiada calor en mi disfraz de pirata, y todo mi cuerpo temblaba de ansiedad. Finalmente, cuando las luces de la calle se encendieron, y todos los pequeños duendes y hadas fueron llevados de regreso a sus casas, Spencer me dio un codazo en las costillas y caminó en silencio en dirección al bosque. Hicimos una línea recta hacia Tamarack Lane, tratando de hacer una pequeña charla para seguir viéndolo discreto. Cuando llegamos al final de Tamarack Lane, Spencer extendió su brazo y me detuvo en seco. Ambos nos quedamos de pie, mirando hacia la casita verde encima de la colina. La luz del porche delantero estaba apagada. «Ella está en la cama, hay que abortar la misión», le dije a Spencer. Ya estaba girando cuando Spencer me agarró del brazo y me jaló. «Espera, creo que la veo moviéndose en la cocina». No era alguien que se movía por la cocina. Solo miraba una silueta caminando en la parte trasera de la casa,
justo cerca de la puerta que Spencer planeaba colarse. Spencer metió la mano en su bolsa de dulces, hurgando por un minuto antes de sacar algo y empujarlo contra mi pecho. «Ten, toma esto». Así que tomé lo que me entregó. «¿Un radio? ¿En serio? Mételo en tu bolsa de dulces. Luego, ve a tocar el timbre. Y si no puedes mantenerla ocupada, solo haz clic en el botón de enfrente 2 veces. Así yo escucharé y saldré de ahí». «Amigo, la luz del porche está apagada», le dije con miedo. Spencer me miró y vi la desesperación en sus ojos. Él tenía que demostrar su valentía a Josh de esta forma estúpida y ridícula. Suspiré y dejé el radio en mi bolso. Spencer se agachó y se arrastró entre los árboles y arbustos a través del camino. Estuvo fuera de mi vista en un instante, aunque lo escuché revolotear, romper ramas y maldecir mientras tropezaba en la oscuridad. Una vez que se fue, respiré hondo de nuevo, miré la pequeña casa verde y parecía más grande y de un tono verde más oscuro que antes, aunque sabía que mi mente me estaba engañando más que cualquier otra cosa real. A través de la ventana pude ver la silueta de la señora Clark cómo se movía entre su cocina, desapareciendo ocasionalmente fuera de la vista a la vuelta de la esquina, solo para pasar en dirección opuesta un momento después. Subí los escalones del porche delantero. Mi mano derecha se deslizó dentro de la bolsa de dulces para sentir el radio y asegurarme de que estaba boca arriba, para acceder fácilmente al botón de emergencia enfrente de él. Mi maquillaje de pirata probablemente estaba empezando a correr por mi cara, debido al repentino sudor que había acumulado en mi frente. El oro de peluche en mi hombro se sentía cada vez más pesado. En algún lugar en lo profundo de mí, una pequeña voz susurró: «No quiero estar aquí», una y otra vez. Estaba seguro de que iba a correr en cualquier momento. «Es hora de enloquecer o callar», le susurré a nadie. Dudé en apretar el botón del timbre. Temblaba de miedo. Mi dedo se quedó ahí delante de él durante un minuto. Entonces, el radio en mi bolsillo chilló una vez. Era Spencer, que estaba desesperado. Me toqué el pecho y mi corazón se salía de él. «Está bien», dije en voz baja a Spencer con los dientes apretados. El sonido del trabajo ocupado dentro de la casa se detuvo. Realmente no había estado prestando atención a los golpes y golpes en el interior, pero cuando se hizo el silencio en la casa, me di cuenta de los ruidos que hice al acercarme. Un sonido deslizante, seguido de otro golpe, luego de un golpe más fuerte. «Debo volver a tocar el timbre», pensé. Unos pasos respondieron mi pregunta. Pasos pesados y lentos llegaron a la puerta principal. El sonido de esta persona acercándose sirvió para llenar mi jarra de temor aún más. Había una vinculación en ellos, como si la abuela Clark no estuviera segura de qué hacer. O tal vez se quedó esperando para ver si me iba. «Por favor, no me hagas tocar el timbre de nuevo», pensé yo. Se encendió la luz del porche y me congelé. A través de la pequeña ventana semicircular en la puerta, pude ver a alguien asomándose para ver quién había tocado el timbre. No podía distinguir sus ojos, solo se miraban sus cejas en la oscuridad. Entonces, la puerta se abrió y me encontré cara a cara con la señora Clark. Ella parecía demacrada. Sus ojos estaban hundidos y ocultos en la sombra. Sus facciones estaban aún más pálidas de lo habitual,
y toda su cara parecía colgarse de su cráneo. Se había colocado un trapo sobre su cabeza, ocultando la mayor parte de su cabello blanco. Solo pude ver algunos mechones colgando de su cara. Me tragué el nudo ardiente en mi garganta reseca. Apenas podía decir palabras. ¿Truco o trato? La abuela Clark no dijo una sola palabra. Ella solo se quedó allí, sin moverse, mirándome con sus ojos oscuros y esa cara enfermiza. Por el rabillo del ojo pude ver un movimiento atrás de ella, exactamente en la cocina, y supe que Spencer había entrado a la casa. Necesitaba hacer algo de ruido, o seguramente se delataría. Tosí ruidosamente, luego parpadeé varias veces, tratando de pensar en algo que decir. Señora Clark, lo siento si nosotros la despertamos. Mi madre insistió en que pasara y la saludara mientras salía a pedir dulces esta noche. Sabía que estaría decepcionada si me iba a casa y le dijera que no le había hecho una visita. La abuela Clark abrió la puerta, salió a la mitad del porche. Mientras lo hacía, noté el pesado abrigo marrón que llevaba. También noté un par de guantes gruesos en sus manos. Giró y pasó su mano atrás de la puerta, y al parecer, alcanzó un jarrón lleno de dulces. ¿Está teniendo problemas con el frío en su casa, señora Clark? Me oí a mí mismo y parecía que iba a llorar. No entendía por qué ella no hablaba. Con su mano, me hizo señas para que me acercara. Su respiración sonaba trabajosa y desigual. Cada exhalación gorgoteaba como un buzo utilizando un tubo para respirar. La expresión de su rostro nunca cambió. No había señales de alegría o emoción. Parecía una mujer completamente diferente. Y sentí sensaciones de incomodidad y miedo luchando entre sí entre mis entrañas. La abuela Clark giró su cabeza en dirección a la cocina, donde Spencer parecía decidido a hacer el mayor ruido posible. Al parecer, había empezado a tener una convulsión, y ahí mismo se tiró sobre los azulejos de la cocina, abofeteando todo a la vista. El pánico salió de la boca de mi estómago. Sentí que mis ojos se saldrían de sus cuencas mientras intentaba pensar en algo que decir para salvar la situación. Mi mente quedó en blanco. Sin palabra alguna, me di la vuelta para irme corriendo apresurado. En eso, la mano fuertemente enguantada de la señora Clark se cerró alrededor de mi muñeca. Para tener 100 años, tenía un agarre de un leñador. Ella apretó tan fuerte que mis piernas se convirtieron en gelatina, quedándome de rodillas. Mi bolsa de dulces cayó al suelo, haciendo un ruido fuerte. Tomé su mano y comencé a gritar de dolor. «Señora Clark, me está haciendo daño». De pronto, apareció su otra mano detrás de la puerta, sosteniendo ya no un tazón de dulces, sino un cuchillo demasiado grande. Extendió el cuchillo, mirándome con la misma expresión, sin emociones, y me acercó a ella. Todo el momento fue tan irreal que me arrodillé ahí en el porche mientras que ella intentaba arrastrarme hacia adentro. Intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué sostiene ese cuchillo? ¿Dónde está la bandeja de dulce? Dígame qué está pasando, por favor. En eso, fue Spencer quien me salvó. Comenzó a gritar desde la cocina y su voz hizo eco dentro de mi bolsa de dulces. «¡Corre!». La abuela Clark regresó rápidamente a la cocina. Cuando vio a Spencer pasar corriendo, abrió la puerta trasera y desapareció en el patio de atrás. Al hacerlo, su agarre se aflojó ligeramente en mi muñeca, lo suficiente como para que yo girara mi brazo y apretara sus dedos. Giró hacia mí agarrándome con su mano libre, mientras sostenía el cuchillo amenazadoramente. Según yo,
Era la anciana más amable de la ciudad, y ahora venía hacia mí con un cuchillo en las manos. Intenté razonar la situación. Esta no era la abuela Clark que yo conocía. La mitad izquierda de la cara de la abuela Clark parecía hundirse como si se estuviera derritiendo. Su respiración de repente sonó más como un gruñido salvaje y enojado. Ella bajó el cuchillo e instintivamente levanté mis manos para protegerme. Comencé a gritar de dolor cuando sentí que su filo atravesaba la tela de mi disfraz y abría la carne de mi brazo. No le di una segunda oportunidad. Mis piernas, que inicialmente se habían rendido a la gravedad, ahora sentían el intenso ardor de la adrenalina que bombeaba a través de ellas. Me levanté y me di la vuelta tratando de recuperar el equilibrio, solo para terminar cayendo por los escalones del porche. Me puse de pie deprisa cuando la anciana en el porche se enderezó y se alzó sobre mí como un gigante. Se dirigió hacia mí con una cara aterradora. Spencer, muy asustado, dio la vuelta a la esquina de la casa a toda velocidad. Cuando vio lo que estaba sucediendo, una mirada de confusión se apoderó de él por un segundo antes de agarrarme del brazo y jalarme. «Corre hacia el bosque». Ambos corrimos al final del camino donde comenzaba el bosque. Corrí a toda prisa, con el brazo y la cabeza palpitantes. Comencé a tener mareos y náuseas y me tropecé con mis propios pies. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, escuché el ruido sordo de las botas y mirando hacia atrás, vi la forma corpulenta de la abuela Clark tambaleándose hacia mí. Parecía enorme. Era horroroso cómo el infierno estaba empeñado en mi destrucción. Rápidamente corrí en línea hacia los árboles. Sabía que si podía llegar a la calle Juniper, estaría a salvo. El sendero era un largo cuarto de milla, pero todo era cuesta abajo y tenía suficiente energía por la adrenalina bombeada por mis venas para seguir adelante. Había recorrido ese camino durante años y conocía cada raíz retorcida que podría hacerme tropezar, cada cambio de ángulo del descenso, cada curva para evitar un árbol en la oscuridad. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, haciendo rayos de polvo levantado por Spencer frente a mí. La adrenalina que tenía hizo que el tiempo pasara lentamente. Cada pisada se sentía como si estuviera atravesando un espeso barro. Nunca había estado tan en sintonía con mis sentidos. Podía escuchar todo a mi alrededor. Mi respiración salía lenta y concentrada. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. El chasquido de ramas más abajo en el camino, cuando Spencer, menos familiarizado con el camino, corría por delante. Escuché que alguien bajaba por el camino detrás de mí. Me di la vuelta para mirar. Lo hice sabiendo todas las historias de personas las que se les dijo que no miraran hacia atrás. La abuela Clark estaba justo detrás de mí. Estaba a algunos 20 pasos detrás, pero podía verla perfectamente. Lo más aterrador de ella era su rostro. No era ira, ni siquiera un poco. De hecho, no había expresión alguna. Sus ojos estaban muertos. Su boca parecía colgarse abierta. La mitad izquierda de su rostro todavía caía como la cera derretida de una veladora. De pronto, el viento le quitó el trapo que traía sobre la cabeza y su rostro se fue con él. Simplemente se deslizó tan fácil como una máscara de Halloween, desapareciendo en algún lugar del camino detrás de ella mientras se acercaba a mí.
No entendía. Donde antes estaba su rostro, solo había sangre. Sangre por todos lados. Pero finalmente pude ver sus ojos a través de todo. Y me miraron con una terrible rabia y locura nunca antes vista. Pensé que me estaba volviendo loco. Se abalanzó sobre mí. La imagen de su rostro ensangrentado y lleno de odio ardía en mi mente. Estiró sus manos para agarrarme, pero en lo único que podía concentrarme era en su cara. Había un giro brusco en el camino y disminuí la velocidad solo por una fracción de segundo para poder hacerlo. La abuela Clark no estaba tan familiarizada con el camino. Su impulso la condujo directamente hacia el suelo. Sus dedos lamieron la parte de atrás de mi cabeza y alcanzaron el oro de peluche en mi hombro. Lo arrancó justo cuando se precipitó hacia los árboles detrás de mí y se detuvo con un golpe violento contra un árbol. Cuando salí del bosque y salí al asfalto de la calle Juniper, me estaba moviendo como si todo el infierno estuviera pisándome los talones. Más adelante vi a Spencer desacelerar, tratando de recuperar el aliento, llegando a la entrada de mi casa. En algún momento del camino, había perdido su propia bolsa de dulces y la mayor parte de su maquillaje se había caído. «No te detengas», le grité. Se giró viéndome correr por el camino y corrió hacia la puerta principal, golpeando y gritando. Corrí por la acera delantera, empujándola a un lado del camino y estirando mi brazo hacia la puerta, teniendo el suficiente agarre para girar el pomo de ella y abrirla. Caímos dentro de la casa y Spencer pateó inútilmente la puerta para tratar de cerrarla. Me subí sobre él y cerré de golpe la puerta, antes de golpearlo por todo lo que me pasó. Después, me puse a llorar mientras me agarraba el brazo. Ambos comenzamos a gritarnos el uno al otro. Ninguno escuchábamos al otro hasta que mi mamá y mi papá, al escuchar la conmoción, salieron corriendo hacia la sala para encontrarnos gritando y ensangrentados. Nos miraron con leve molestia hasta que mi madre vio mi camisa empapada en sangre y se le salieron los ojos. «¿Qué demonios pasó?», nos gritó histérica. Yo sollocé. Mi mente volvió sobre todo lo que acababa de presenciar. Sin aire, solo dije su cara. Le tomaron la cara. Mis padres parecían igualmente preocupados y completamente perplejos. Me di cuenta de que pensaban que nos habíamos asustado y nos habíamos lastimado al huir. Hice un gesto con la mano a Spencer para que se callara. Luego les conté todo. A medida que se desarrollaba mi historia, sus expresiones cambiaban entre la duda, la ira y la preocupación. Honestamente, diciéndoles que la señora Clark me atacó con un cuchillo y luego me persiguió por el bosque antes de que su cara se despegara, me costó mucho hacerlo. Cuando terminé, Spencer dijo: «Cuando entré por la puerta trasera, traté de arrastrarme por las escaleras, pero tropecé con un par de piernas. Eran las piernas de la señora Clark. Estaba acostada en la despensa de la comida. Nunca había visto a Spencer llorar antes, pero sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. Entonces continuó. Le faltaba la cara. Pude ver todo lo que hay debajo de la piel. Lo habían sacado todo, como si hubiesen pelado una naranja. Mi madre desapareció en la cocina. Por lo que pude escuchar, estaba usando el teléfono para llamar a la policía. Mi padre solo sacudía la cabeza con incredulidad hacia nosotros. Spencer me miró a los ojos. Esa no era ella. Se quebró la voz de Spencer. Me di cuenta que no era ella en el porche. Y te dije que corrieras. Lo siento mucho. Lo abracé, olvidando el dolor en mi brazo por un momento,
cuando él apretó los puños en mi camisa y enterró su rostro en mi pecho. Llorando me dijo: «Lo siento mucho». Cuando la policía llegó a la casa de la señora Clark, la encontraron tal como Spencer había descrito. En el bosque encontraron los restos de su rostro, cortados de oreja a oreja y usados como una máscara. También encontraron al loro de mi traje entre las hojas junto a un árbol cubierto de sangre, justo en el giro que me había salvado. Una de las ramas del árbol estaba rota y goteaba sangre de él. Se encontró aún más donde el camino se abría a la calle Juniper. Dieron con el asesino días después, un carpintero desempleado con antecedentes de violencia. Se registró en un hospital cercano con un ojo abierto. Decía que se había empalado accidentalmente mientras colgaba una fotografía. Al parecer, en un análisis de sangre, se encontraron dos tipos diferentes en él, uno de los cuales fue identificado como el de la señora Clark. Afortunadamente, confesó, evitando que la policía tenga que preguntarnos a Spencer o a mí si podíamos identificarlo. Ninguno de nosotros habría podido hacerlo, y ninguno de nosotros quería volver a verlo. Sin embargo, cada vez que veo la cicatriz en mi brazo, y mis sueños se convierten en correr por ese sendero iluminado por la luna, con él a 10 pasos detrás de mí. Por supuesto, la cara que veo no es la suya. Siempre es la cara de la señora Clark, carente de emoción, y a cada paso, decidido a atraparme y arrojarme al suelo. La abuela Clark, la persona más querida que Holyfield haya conocido, es el monstruo que persigue mis peores pesadillas.